te parece, lo primero yo iría, porque el tema es la cuarentena y el deporte y las emociones, aunque después derivemos en algún otro tema relacionado que salga de la cuarentena. Pero lo primero que quiero decir es que esto nos tomó de sorpresa a todo el mundo, que en este momento hay 1.700 millones, sí, 1.700 millones de personas en cuarentena, que involucra 170 países, que esto es una especie de tercera guerra mundial. Lo que pasa es que tenemos un gran problema, que primero que no estábamos preparados, el factor sorpresa es terrible en la vida, y segundo que la metáfora no la entienden todos los seres humanos, la capacidad de simbolización. Hay mucha gente tonta, lamentablemente, que va de la mano o es familiar directo de la irresponsabilidad, y si esto no hubiera sido así, no se hubiera contagiado tanta gente. Entonces, Sí. esta gente que no tiene metáfora no ve que hay un enemigo, porque el enemigo es invisible. Sí. Entonces, si no lo ve, no hay un tanque en la calle o un avión que bombardee. Y entonces ahí tenemos la primer cuestión importante, que es el virus de la estupidez humana, y que es muy difícil combatirlo. De esto ya hablaba Einstein y un montón de científicos hace muchísimos años. Entonces, esta crisis, esta pandemia, desnuda las miserias más grandes del ser humano, ¿no? Sí, sí, sí. Desnuda el egoísmo, desnuda la irresponsabilidad, desnuda la falta de solidaridad en muchos casos, como también la gente que es creativa se vuelve más creativa, la gente que es productiva se vuelve más productiva, pero el que es chato se vuelve más chato. Que lo único que iguala al ser humano, que es la televisión y la sepultura. Algunos le agregan los cuernos, ¿no? Pero la televisión y la sepultura. Y Sí, ahora con esta pandemia podemos agregar un nuevo paradigma, ¿no? Que estos virus alcanzan a cualquiera. Entonces, por eso es un momento histórico donde he leído mucho en relación a volver a los valores, volver a la solidaridad, volver a lo básico, ¿no? Como diría Michael Jordan en el libro Mi filosofía del triunfo, volver a lo básico, a la familia, a los amigos, a los afectos, a los hijos, a la pareja. Lo primero es el aburrimiento, ¿no? El aburrimiento es causa de estrés, porque uno está acostumbrado a tener actividades, a salir, a tener más o menos ordenada su vida, y de repente te obligan, digamos, a quedarte sí, guardado. Sí. ¿no? Como estás privado de tu libertad. Yo recién veía gente que sale al mediodía a hacer las compras. Yo sé que en España ahora es distinto porque están un poquito más asustados, Sí, pero salen ahora que hay fila y tienen que esperar 1 hora y media en la calle para poder sí, entrar a un supermercado, pero necesitan airearse, ¿no? sí, Entonces, el tema del aburrimiento, que es causa de estrés, por eso te decía, el que tiene acceso a la cultura, puede leer un libro, puede ver una película, puede ver una serie, puede escuchar música, puede escribir, puede pintar, tiene más recursos. El que es más chato, que lamentablemente el fútbol te va empobreciendo, te va achatando, no es todos, por suerte, pero una gran mayoría de los futbolistas, sí. el fútbol va achatando, no porque no tengan recursos, sino porque se van contagiando de la mediocridad. Después, cuando les toca esto, les cuesta un montón. Lo primero es tener una rutina. Tener una rutina porque, a ver, hay una cosa que todos tenemos clara. Cuanto menos cosas tenemos para hacer, la mente más se va. Ganan los miedos y la ansiedad. Los miedos al futuro y la ansiedad al futuro, que son sensaciones y sentimientos negativos de lo que puede llegar a pasar. Con lo cual pensamos pavadas y exageramos las cosas. Y a Sí. eso le sumamos que nos conectamos inevitablemente alguna vez por día con las noticias cuando pasan el parto, y casi siempre las noticias son malas porque hay
muchos muertos y cada vez más contagiados. Sí. Entonces, ¿cómo haces para tener una sonrisa y sobrevivir, digamos, en este contexto de la pandemia? Sí. Es muy difícil. Por eso, digamos, nosotros no tenemos ninguna fórmula del éxito, ni vos ni yo. Ahora yo te voy a preguntar a vos por la parte física, pero por ahí lo que yo sugiero de lo psicológico es tener una rutina. Por ejemplo, con varios deportistas, yo le preguntaba cómo era la rutina de ellos, me la contaban y siempre le teníamos que hacer 4 o 5 ajustes. O sea, desde el momento que se levantaban, la hora y qué hacían, hasta el momento que se acostaban. Por ejemplo, hay deportistas que son impecables, sobre todo el deporte individual. Me acuerdo de una patinadora, todo perfecto. Pero, por ejemplo, hay futbolistas que abusan de la play, abusan del dormir, en detrimento, digamos, de poder hacer algo un poquito más productivo. Sí. Para mí. Sí. También hay que decir una cosa, Diego, no es fácil, porque vos estás con gente todo el día que en condiciones normales no tenés que aguantarla todo el día. O sea, la convivencia es muy difícil. También, y están claro. todos mal humor y tenés que convivir con todo eso y no es fácil. Es un desafío a la disciplina. Más que una tortura, el deportista y la persona común también se tiene que dar cuenta que esta es una oportunidad de transformar lo negativo en algo positivo. ¿Y algo positivo qué es? Bueno, a ver, disciplinarme, ordenarme, hacer un esfuerzo por ordenarme. Que no quiere decir que si algo después no tenés ganas de hacerlo, no lo hagas, ¿no? Más o menos una rutina organizada sería: se levanta el deportista, desayuna, después hace la parte física, después se baña, pero si hace doble turno, muchas veces no se baña, y ahí hace la rutina mental. ¿Cuál sería la rutina mental? Nosotros les damos 20 aplicaciones del celular con juegos mentales que son gratis, ¿no? Uno, el más conocido, Lumosity, para mejorar la concentración, y hay muchos para mejorar la concentración, la agilidad mental, la memoria, y otros para mejorar la ansiedad y bajar los niveles de miedos y estrés. Entonces, hace 2 o 3 juegos, después puede hacer un ejercicio de yoga o respiración, si estamos con un deportista de alto nivel de ansiedad. Bueno, después come, se queda un poquito en familia, algún juego de mesa, se retira a su habitación, trata de leer algo, algún capítulo de los 10 o 12 libros que les damos por WhatsApp, ya en PDF, se lee algún capítulo que después lo tiene que comentar con el profesional y se queda media hora, 40 minutos descansando. Después vuelve, si tiene que estudiar algo para la facultad lo estudia, ¿sí? Un tema muy importante porque para el retiro hay que prepararse en juveniles, justamente. Hay que prepararse en juveniles, desarrollando otra manera de fomentar otra zona de interés, estudiar, porque yo conozco muchos cracks que terminaron siendo delivery, porque no todos llegan. Uno puede ser una válvula para que el deportista se descargue del entrenador. Eso está bien. Pero siempre la pregunta tiene que volver al deportista. No quedarse en la queja, no, porque no me quiere, porque tiene algo personal conmigo, porque juega el que es del representante. No. La pregunta siempre es, ¿qué no le estoy dando yo para alcanzar lo que necesito para ser considerado por él? No poner afuera, poner adentro. ¿Qué me falta a mí? Porque nadie deja a Messi en el banco. ¿Qué no estoy dando yo? Entonces, la pregunta cuando uno se acerca al entrenador no es, ¿por qué no juego de titular? No, es, mirá, yo quiero crecer y me gustaría que vos, ahora este tiempo que me conociste, saber qué ves vos que me falta. Que me digas qué me falta, así puedo seguir creciendo. Lo primero es, que yo aprendí con Peckerman los 15 años que trabajé, no nombrar mucho la palabra campeón.
porque la gente se asusta, no está preparada para el éxito, muchos. Entonces hay que plantear escalón por escalón, ¿sí? Partido a partido, ¿sí? Sí poner un objetivo de máxima, consensuarlo cuerpo técnico y jugadores, que ese es el arte, digamos, de un buen líder, ¿sí? Sí. De persuadir y convencer, pero no repetir mucho la palabra campeón y no aferrarse solo al resultadismo, sino poner metas de desempeño, como la película El Guerrero Pacífico, que los invito a que la vean. Está buena, la recomiendan. Sí, muy buena. Donde lo que hace hincapié, Diego, vos la viste, es disfrutar del camino, no totalmente. la obsesión por el resultado. ¿Cómo trabajar con un DT que no da mucho espacio para el trabajo del psicólogo? Y complicado, porque en esos casos nos heredó, no nos eligió. Y me ha pasado eso. Entonces uno tiene que tener cintura, escuchar, ir viendo si tiene alguna demanda y después no hacer cosas que no le piden. Porque siempre hay que meterse en la cabeza que el psicólogo o la psicóloga del deporte no somos tan importantes, ni cuando se gana ni cuando se pierde. Que podemos no estar. Ojalá algún día sea obligatorio. Estamos en esa lucha hace 25 años. Pero no somos el ombligo del mundo. Si bien las emociones y la mente son el 25% del rendimiento. Entonces, en ese sentido, hay que ocupar el lugar que nos dan. Si es grande, lo aprovechamos. Si es pequeño, lo aprovechamos. ¿Te nutrís del coaching? A ver, yo tengo y varios de acá de Argentina, psicólogos del deporte, hemos hecho un curso de coaching avalado por la Sociedad Española de Psicología y Coaching. O sea que yo podría decir que soy coach, pero no lo digo, ¿por qué? Porque el coach estudia 6 meses o 1 año y el psicólogo estudia 6 años y 2 de especialidad. Entonces no lo veo como una amenaza porque no tiene recursos para competir con nosotros. Es una pseudo profesión. Para que sea una amenaza, en principio tiene que ser alguien de mano a mano, un par. Totalmente. Bueno. No es un par. Y por otro lado, como toda moda va a pasar. O sea, es una moda que parece que da menos miedo la palabra coach que psicólogo, pero la verdad no nos preocupa. Solo que sí no nos gusta que vendan espejitos de colores o hablen mal de la psicología. Nada más eso, pero son modas. Gloria Balaguer, que es la mejor psicóloga del deporte del mundo, dice que los coaches tienen el 7% de herramientas de lo que tiene un psicólogo del deporte. El 7%. Con un deportista de alto rendimiento, ¿cómo manejás el tema con la exposición a los medios? Y eso, ¿qué le recomendás de tu lado? Bueno, buena pregunta. Bueno. Que seleccionen, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, yo acá te escucho perfecto. Que seleccionen muy bien los medios, que no den muchas notas juntas, y además hacemos un entrenamiento para saber qué decir, cuándo, cómo y a quién, ¿no? Porque hoy una de las claves con esta proliferación de Twitter, Instagram, Facebook, hay que tener mucho cuidado de qué publicar, qué no publicar, y a veces el deportista necesita asesoramiento, ¿no? De no desnudar su intimidad. ¿Cómo manejás a los jugadores agresivos en la cancha? Bueno, eso es un trabajo de control de impulso, los mandamos a leer el libro de Goleman, La inteligencia emocional. Les explicamos que Mike Tyson, por morderle la oreja a Holyfield, perdió $3 millones y 2 años estuvo sin pelear y fue el comienzo del fin de su carrera. Y tratamos de que midan las consecuencias de los errores que se cometen, ¿no? Y buscamos el porqué de ese impulso, ¿no? Cuando el deportista vive, porque acá estamos hablando de contextos donde muchas veces reproducen escenas de violencia de su propia casa. Entonces fíjense cómo muchas veces uno es agresivo porque vivió la agresión en carne propia. Entonces, si uno ve como el papá le pega a la mamá
todos los días, es difícil que uno no sea agresivo después en la pensión o adentro de la cancha. El tema de los penales, yo lo que puedo decir que inclusive hay un capítulo en uno de mis libros, El fútbol de presión, y otro en otro de mis libros, El partido mental. Es un tema muy complejo, porque como científico vos no podés creer en el azar. Sin embargo, hay una cuota de azar. Primero es que tenga la técnica para patearlo, porque no todos la tienen. Obviamente que cuanto más lo entrenás en la semana, mejor, aunque Gallardo decía que, y tiene razón, el técnico de River es muy difícil homologar la presión de la competencia a un entrenamiento, es verdad. Sí. Aunque podés poner parlantes, sonido, etc. Ahora, cuanto más mecanizás tu golpe, tu ejecución, más seguridad vas a tener. O como arquero, cuanto más penales te patean, más posibilidades de tenerlo tenés. Pogani fue una muestra cuando acá se definían los partidos por penales cuando empataban por los 3 puntos. Después, lo segundo es lo físico, que no esté cansado ni lesionado. Y recién vamos a lo tercero, que es lo mental, que se te achica el arco, que se te agranda el arquero. El que duda lo erra, 90% del que duda cambia sobre la marcha, lo erra. El que discute con un compañero en un partido, no lo pateo yo, lo erra. Sí. Entonces, es un tema muy complejo y apasionante y de mucha crueldad, porque el 9 de Boca, Gigliotti, que lo erró contra River, después se lamentó toda su vida de haberlo pateado, pero estaban designados 3 y los otros 2 nunca quisieron agarrar la pelota. Y a él lo confinaron a China, no se fue a la luna porque no hay fútbol. Sí. Y la vida continuó, pero es duro. Es duro. ¿Quién lo erra? El que se anima a patear. Bielsa tiene errores como cualquier ser humano y muchos aciertos. El mayor acierto de Bielsa es que el entrenamiento sea lo más parecido a una competencia. Incomodar al jugador, que no esté cómodo, porque si no el jugador hace el entrenamiento al 50%. Se guarda algo, porque es el mismo vestuario, los mismos compañeros, la misma cancha. Yo sin esforzar lo saco adelante. Muy bien. Y el tiempo de adaptación psicológica, eso está en mi primer libro, Psicología del jugador de fútbol con la cabeza hecha pelota, que está en 7ª edición. El tiempo de adaptación psicológica es de 3 a 6 meses. Por eso muchas veces los representantes se confunden y creen que saco un jugador, lo pongo allá y va a seguir rindiendo. No, hay que ver en qué contexto, con qué coordenadas. No cualquiera rinde en cualquier lugar. Entonces, hay que atender lo emocional. Es como ahora, lo que decíamos al principio de la tertulia. No es lo mismo estar en cuarentena con alguien que no te bancás, que lo ves 2 horas por día, tenerlo 24 horas encima y que no te afecte el humor. ¿Cómo haces? ¿Querés partirle un ladrillo en la cabeza? Entonces, sí, 24/7 cambia, ¿eh? ¿Sabe cómo cambia? No es fácil, ¿eh? Sí. Esta cuarentena va a cambiar la vida de muchas personas. El que se cuida se va a seguir cuidando. El que es inteligente sigue siendo inteligente. Ahora, el que tiene el chip medio chanfleado o tiene momentos de tontez o de idiotez, por ahí se le va a escapar de mostrar algo que no tiene que mostrar. Bueno, mi trabajo en Lanús, como dije antes, somos un equipo de psicólogos y trabajadores sociales y lo que buscamos es optimizar, digamos, el rendimiento de los 180 juveniles de 13 a 20 años, poniendo en foco en la pensión, que esos 60 chicos, pero también dándoles herramientas como seres humanos para crecer como personas y prepararlos en el campo de la sexualidad. Hacemos talleres de prevención, de planificación familiar, porque hay chicos que por ahí si no quedan como padres a los 14 años, a los 15. Entonces, desde cómo usar un preservativo, desde cómo cuidarse del bullying y del grooming, hasta prepararse para el retiro en edad juvenil, desarrollando otra zona de interés, talleres de ajedrez, talleres grupales de fortaleza mental y cohesión grupal, entender que el nosotros es más importante que el yo, y bueno, después el trabajo individual para mejorar cada uno lo que tiene que mejorar y el trabajo con el entrenador. El líder primero tiene que saber escuchar. Si no sabe escuchar, no es líder.
Alguien que dice yo en vez de nosotros no es líder, es jefe. Lo primero Bueno. que tiene que decir un líder es nosotros. Digo tips rápidos para sacarlo en Excelente. Después, tiene que saber utilizar la inteligencia emocional, no enojarse, valorar a todos por igual, son todos importantes, y saber motivar y comunicar. No alcanza con el conocimiento técnico-táctico. Eso sería un poco la base de todo y construir la confianza. Bien. Por eso, lamentablemente, de cada 10, 8 son jefes y 2 son líderes nada más. Y bueno, saludar de nuevo a España en este difícil momento y a todos los países, que no seamos omnipotentes, que obedezcamos a los que saben y que esto en algún momento se termina y sale el sol. Nos pueden quitar todo menos la esperanza. Excelente, Marce. Gustazo. Terminemos siendo una mejor condición humana de la que somos ahora. Menos egoístas y más solidarios.